Ahora, momento de Sofía Celasco, momento de Entre Nos. Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sé que seguiremos juntos a través del... Sofi, Entre Nos, no quiero caer en los lugares comunes que vi en todos los programas de esta semana de... Sí sabes que querés caer ahí. Proyecto al pedo, de que le van a cobrar impuestos a los pedos de las vacas. ¿Me das un poco de seriedad a esta payasada que presentó Klug, es la diputada bonaerense, que había presentado un proyecto para que los productores paguen por el metano que emite su rodeo? Exactamente, quiero que sepas igual que hay oyentes que mandaron ese mensaje cuando hablamos más temprano del programa. Saludos a ellos por su elocuencia. Sí, en efecto, esta semana fue trending topic. Fue Tete en las redes sociales, fue el tema discutido de la semana, la tamba, decía yo, tuvo poca popularidad este nombre. Tenés razón, era un gran nombre. Era un gran nombre, tuvo poca popularidad, pero en realidad así es como está escrito en el proyecto, que es la tasa ambiental sobre el metano en Buenos Aires, la tamba, que propuso instalar entonces, decíamos, la ahora exdiputada oficialmente, ya lo podemos decir. Tienen laburo hasta el miércoles. Bueno, pero juró Grabois, sí, pero que es quien la jugaron los reemplaza. nuevos, pero el recambio es el miércoles. Bien, perfecto. Les quedan los últimos días, el puñadito de días, encima con un feriado en el medio, a la que pronto entonces será la exdiputada Lucía Lorena Klug de Unión por la Patria, que como decía Tommy, sí presentó un proyecto que encendió la polémica porque busca gravar al metano que produce las vacas, la ganadería en realidad, sí, que como ya hemos hablado el otro día, pensaba que hicimos esta columna, sobre todo creo que en el primer año de Rivadavia Agro. Es verdad, en 2023. Exactamente, para explicar qué es la fermentación entérica que produce ese metano. Básicamente es la propia fermentación del alimento en el rumen de los animales que produce este metano. Quiero que sepan, los humanos también lo producimos, no estamos exentos nosotros. Por supuesto varían. ¿Vamos a pagar impuestos, decís? Claro, digo, si vamos a decir, digamos todo, porque quizás no se sabe del otro lado, pero también nosotros lo producimos, digamos, tiene que ver con una fermentación. En el caso de los animales, como bien dijiste vos hace un ratito, sucede más en los eructos, pero también lo hay en las flatulencias y también lo hay en las excretas, digamos, cuando se juntan los efluentes en los corrales, también ahí se emite. Y lo cierto es que si nos vamos a poner a hablar de emisiones, hay muchas cuestiones que emiten, los cultivos también y demás. Así que es importante, por eso salió el agro con los tapones de punta, porque lo que es importante no solo estimarlo, sino cómo se secuestra lo que se emite. Y en particular, las emisiones de metano en este sentido, de fermentación entérica, forman parte de un ciclo biológico que se retroalimenta, porque así como se emite, se secuestra también por los propios cultivos que se producen para poder sostener a esos animales. De eso vamos a hablar un ratito, pero básicamente el proyecto lo que detallaba es que, bueno, se iban a medir en kilos de dióxido de carbono equivalente lo que emitan estos establecimientos, para lo cual los establecimientos iban a tener que salir a decir cuántos animales tenés, cómo los producís, qué características productivas tiene tu establecimiento. Era todo un tema también cómo medirlo. Era todo un tema medirlo porque digamos, hoy en día hay personas que se encargan. Yo hace muchos años, me acuerdo, entrevisté a gente del INTI, me acuerdo de Rodolfo Bongiovanni, que por ejemplo hizo las estimaciones de las emisiones y secuestro de carbono, por ejemplo, de un frigorífico. Perfecto. Pero cuesta mucho armar una fórmula que te permite estimar por animal, por superficie, que si bien se puede hacer, bueno, todo eso no estaba aclarado en el proyecto, digamos que iba a incluir un montón de trabajo adicional detrás. Y la iniciativa también, como adelantaste vos, no tardó en ser rechazada. Salió CRA a hablar, salió Carbab, salieron la Cámara de los Feedloteros también a mostrar que, bueno, que justamente hay un gran desconocimiento en cómo funciona en esta parte el ciclo biológico, porque no es equiparable con otro tipo de emisiones como puede ser la industria, que quizás eso no se secuestra y acá sí. También el propio Grabois, que vos lo decías también, ella es del riñón de Grabois, salió en defensa a decir también un montón de otras cosas, como diciendo, bueno, ahora el campo se enoja, él usó la palabra oligarquía, la oligarquía se enoja porque en realidad esto toca su negocio, un negocio que no queda en el mercado interno, que se va toda la exportación. Bueno, yo ahí quiero hacer un asterisco y decir que eso no es así. O sea, las estadísticas oficiales demuestran que en los últimos 10 meses del año, de lo que se produjo solamente
el 26% de lo que se produjo se fue al exterior, digamos. O sea, el mercado interno sigue siendo el principal cliente de Argentina. Y lo que se va al exterior vuelve en dólares que también se necesitan, no es que está mal exportar. Exactamente. Pero lo quería aclarar también porque él aprovechó y metió ese tuit y como diciendo, bueno, producimos carne y encima de que contaminamos acá, se va todo para afuera. Bueno, eso no es así. Y también lo quiero aclarar, el argentino come mucha carne y la mayor parte de lo que se produce se destina al mercado interno, así que con eso también saldamos esa cuestión. Pero más allá de detenerme en esta polémica que la hablamos toda la semana, deben estar cansados de escucharla y de ver reels y recortecitos en redes sociales, me parecía que estaba bueno hablar de un informe que, oh casualidad, salió algunos días antes de que saltara, de que hirviera el agua en torno a este proyecto, que lo hizo la organización Fundar, que justamente trabaja mucho con el desarrollo de políticas públicas, y elaboró justamente un informe que me pareció muy interesante de las emisiones de Argentina y con un foco puesto en particular en el agro. Cuando hablamos de emisiones, si bien este proyecto habla del metano, tenemos que saber que en realidad la escala de emisiones arranca por el dióxido de carbono, ese es el que más emite, el 70% más o menos. Después viene el metano con entre un 20 y un 30, y después viene el óxido nitroso, que también es importante, sobre todo en agricultura, porque se surge mucho de la propia aplicación de fertilizantes, ¿sí? Así que cuando la humanidad adoptó el uso de fertilizantes generalizado, también escaló esa producción. Claro. Y que quiero aclarar acá también que no podemos hacer ningún tipo de medición sin entender también la historia y el desarrollo propio de la humanidad, porque por supuesto no es lo mismo hablar de las emisiones post-revolución industrial que pre-revolución industrial, post-llegada de los biocombustibles o las energías renovables que después. Entonces también todo eso hay que ponerlo en la balanza. La película general al día de hoy, diríamos, Estados Unidos es el principal emisor del mundo con un 18% del total. Le sigue China por detrás con un 12%, Reino Unido y la Unión Europea, digamos, 12% y Sudamérica solo el 8%. Dentro de ese 8% está Argentina, digamos, que a uno de los últimos datos actualizados, que es del 2023, Argentina estaba con el 0,8% de las emisiones globales, mientras que en 2023 China emitió el 26%, Estados Unidos el 11%, la India el 7,8%. O sea, el 0,8% lo emite toda Argentina. Sobre eso hay que vivirlo también, porque esto es solo en la provincia de Buenos Aires, no era un proyecto nacional, era un proyecto para la provincia de Buenos Aires. Exactamente, el informe igual toma todo el país, claro. Pero digo, para entender lo poco que sale ya en sí, a comparación con el resto de los países, emite. No quiero decir por esto de que porque emitamos poco no tenemos que relajar, bajo ningún concepto, pero digo, está bueno primero ver cómo está el rol de Argentina para con el resto del mundo y ahí empezar a analizar para adentro. ¿Qué sectores son los que se toman o se analizan, digamos, a la hora de pensar en emisiones? Bueno, energía es uno que supera o ronda, mejor dicho, el 75%. Después viene el segmento que es agricultura, ganadería, silvicultura y usos de la tierra. Ahí te entra forestación, claro. Te entran cultivos, te entra si tenés un humedal, si no lo tenés, si haces agricultura de qué tipo, si tenés ganadería a cielo abierto, si ganadería con pastizal, si ganadería con forestación. Todo eso entra en ese segmento representa el 11% de las emisiones, y después te quedan los procesos industriales, químicos y demás, y la gestión de residuos. El trabajo indica, y esta es una métrica bastante relevante, que es que hay que analizar también la huella de carbono individual, porque no es solamente lo que puede emitir un animal, nosotros todos emitimos y todo eso también entra en la balanza, y calcula que, por ejemplo, per cápita en el país, las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2023 fueron un 39% mayores a la media mundial. Y usted se agarrará la cabeza y dice, ¿por qué? Bueno, pero porque también hay que tener en cuenta que en Argentina no pesa, por ejemplo, hay tres factores importantes. Uno, que somos un país más rico que la media. Yo sé que algunos se quejan, pero digamos, si uno analiza el listado de países, somos uno de los países más ricos a nivel de la media, superando la media. Tenemos una matriz energética todavía que mayoritariamente fósil, le sucede a muchos países de la región, y tenemos un peso del agro bastante relevante. Todo eso hace que el promedio te suba respecto a la emisión de huella de carbono. Ahora bien, también al tener bastante peso relativo del agro, también es bastante el peso del secuestro, y ahora lo vamos a analizar. El trabajo analiza, toma, o mejor dicho, las emisiones entre 1990 y 2022, y te dice que más o menos las emisiones aumentaron a una tasa del 1,3% anual. Y uno dice, pucha, no paran de aumentar. Ahora bien, si uno disecciona y divide en dos entre los 90 y 2007 y post-2007, en los 90 se emitía mucho más y la tasa crecía 3% anual,
y del 2007 para acá crece solamente un ¿Y qué 0,5, pasó? baja. ¿Por qué bajó? Y porque en el medio sale la ley de bosques, Claro. aparecen muchos usos de fuentes renovables, empiezan a usarse los biocombustibles, la producción de biogás, el reciclado de, por ejemplo, efluentes, el cuidado de los humedales, que dicho sea de paso, no es tema de esta columna, no lo traje porque es otro informe, pero también sepan que los humedales también emiten, digamos. Yo sé que son buenos, sí, pero también... No nos vamos a poner en contra de los humedales. Pero sepan, digamos, que aunque uno tenga un árbol ahí, ese árbol también secuestra, pero yo talo ese También árbol emite. y emite. Entonces hay siempre hay que pensar en la cadena de si eso se emite, cómo se secuestra, no quedarse solamente en la emisión. Porque esto que decíamos, las excretas de los animales generan una emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora bien, si vos todo eso lo metés en un biodigestor, generás gas, con Claro. eso evitás el uso de otras fuentes de energía que vienen de combustibles fósiles, entonces lo recuperás. Bueno, hay todo un tema. Sí, incluso lo puedes transformar, que ha hecho el Papa de Carola, o sea, hace unos cuantos años. Ese biogás lo podés transformar en energía eléctrica e inyectarlo en la red. Correcto, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de huella de carbono, tenemos que saber que no es solamente el animal a campo. Vos te comes el bife, lo pusiste en la Claro. parrilla, estás emitiendo. Estás emitiendo. Eso también cuenta, digamos, como para entender que la película es más compleja que simplemente decir eso está ahí. Me apuro porque se me acaba el tiempo. Un detalle roja que, bueno, en el 2022 el 51% de las emisiones correspondieron a la ganadería, mientras que el 31% fue a la categoría tierras. El 18% de las fuentes de emisión no son de dióxido de carbono en la tierra, sino de la quema, por ejemplo, de biomasa. También, por ejemplo, eso me sorprendió, el cultivo de arroz también emite mucho por el hecho de Mira. tener mucho tiempo acumulada agua ahí. Claro, por el agua. Eso también emite un montón. Un punto a destacar es que el metano generado por los bovinos, entonces decíamos, forma parte de un ciclo natural y es de corta duración el metano en comparación al dióxido de carbono. Dura aproximadamente 10 a 12 años en la atmósfera, el dióxido de carbono dura mucho tiempo más. Y el dióxido de carbono proviene más de las emisiones fósiles, mientras que el otro también forma parte de un ciclo en el cual se secuestra con la misma pastura que se Claro. cultiva para poder justamente alimentar a ese animal. ¿Estoy diciendo que lo que emiten las vacas es bueno? No estoy diciendo eso. No, Lo que pero estoy diciendo es se que la película... compensa una parte, claro. Exactamente, y que la película es más compleja, que no puedo levantarme y decir, bueno, voy a poner un impuesto a esto porque no funciona de esa manera. Cierro con esto, las emisiones generadas por la fermentación entérica se degradan para transformarse en dióxido de carbono que se captura por fotosíntesis, por las plantas, alimenta, por ejemplo, por la celulosa, y ese carbono, al ser consumido por los bovinos, bueno, luego se libera por los eructos y ahí arranca el ciclo de nuevo, ¿sí? El trabajo de Fundar, muy interesante, lo pueden chequear en la página web de ellos, cierra con un dato interesante que es la provincia de Misiones, es la provincia que tiene emisiones netas, ¿sí? Mirá. Dentro del listado de provincias, por ejemplo, de las que emiten, Misiones no emite nada. Eso es muy interesante también porque así como se emite, hay otros que secuestran Claro. y estamos camino a esa carbono neutralidad. Bien, muchas gracias, Sofi.